todas las personas que concurren a esta sesión de diplomado en nulidades en materia electoral, convocado por la Escuela Judicial Electoral del Poder Judicial, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Espero que la jornada de ayer haya sido exitosa, de muchos logros, y que estén ahora con buena disposición, salud y ánimo. Recuerden ustedes que desde ayer estamos viendo las causales de nulidad recibida, de nulidad de votación recibida en casilla por por las literales J y K. La J todavía es específica, la K es la genérica. Ayer vimos todos los aspectos que podríamos mencionar sobre la letra J. Y hoy nos toca analizar la causal genérica de la letra K, del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Sin embargo, yo les dije que en este diplomado lo que se busca mucho no solamente es que tengan la teoría, lo que dice la ley, incluso lo que dicen los criterios de interpretación del tribunal, jurisprudencias y tesis, y también lo que dicen los aspectos de convencionalidad, constitucionalidad y legalidad, sino que también conviene ir a las resoluciones, ver cómo han resuelto las salas, ya sea regionales o superior, en casos concretos. No hay como ver casos concretos. Entonces, yo les quiero pedir un gran favor. Si ustedes tienen a la mano en su dispositivo la posibilidad de consultar el expediente SX, o sea, Sala Jalapa SX, guión JIN, que es un juicio de inconformidad, JIN, JIN, guión 49 del año 2018. Voy a repetir los datos para que si algo se les pasó. Miren, es SX, guión, JIN, 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 guión 49, diagonal 2018. A ver, pueden marcar directamente en su buscador y ponen ese expediente, SX-JIN-49, 2018, y les da la resolución. Porque yo, desde luego, la voy a leer con ustedes en los aspectos que nos interesa, pero pues no hay como que ustedes también estén viendo. Vamos a ver algunos aspectos concretos para no interpretar, sino lo que dijeron en su momento los magistrados de la Sala Jalapa. ¿Y por qué vamos a consultar ese expediente? Porque ahí podemos ver cómo se trató a los aspectos que se impugnaron de la causal de nulidad de votación recibida en casilla por la letra J y por la letra K, que son las dos que nos preocupan. Claro, en el documento también se adujeron otras causales, pero nosotros nos vamos a abocar a la que nos interesa por nuestro tema. Están muy bien tratados y podemos ver cómo se manejó el caso concreto. Entonces, ruego a todos si pueden tener a la mano la resolución, mejor. Si no, claro, yo les voy a ir leyendo las partes que me interesan, pero pues sería mucho mejor si ustedes pueden tenerla a la mano. Bueno, se trata de un asunto que conoce la Sala Jalapa, es decir, la Sala Regional de la Tercera Circunscripción Plurinominal, y es el actor el Partido de la Revolución Democrática. Y la autoridad responsable es el 9 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral con cabecera en Coatepec, Veracruz. Hay un tercero interesado, que es el Partido del Trabajo. Y bueno, pues resulta que es un
una resolución que proyectó, en su momento presentó su proyecto, el señor magistrado Adín Antonio de León Gálvez. Ustedes seguramente lo conocen, lo han escuchado en conferencias y en otras intervenciones. Y esto fue resuelto en la ciudad de Jalapa Enríquez, capital del estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, el 27 de julio de 2018. Es un juicio de inconformidad. Y dice que esta sentencia resuelve el juicio de inconformidad al rubro citado promovido por el Partido de la Revolución Democrática. Dicho actor, o sea, este Partido de la Revolución Democrática, impugna la decisión del Consejo Distrital 9 del Estado de Veracruz con sede en Coatepec, en lo que toca a elección de diputados federales, por el principio de mayoría relativa. Y está impugnando los resultados consignados en el acta de cómputo distrital y la declaración de validez de la elección, el otorgamiento de las constancias de mayoría. Eso es lo que impugna el promovente. Entonces, aquí, si yo ya tengo en mi dispositivo esta resolución, entonces observo que viene un índice y por ahí hacia la página 83 aparece que se está impugnando por la causal J. Y hacia no la página, sino la foja 91 se impugna por la letra K. Desde luego se impugnan por otras causales, pero lo que es de mi interés por el tema que estamos tratando son la J y la K. Entonces, tenemos que ver concretamente las fojas 83 y siguientes, 91 y siguientes. Nada más que antes de entrar a esas fojas donde están las causales, vamos a observar algo interesante. Algunos aspectos de antecedente para que nos ubiquemos bien cómo estuvo la problemática. La jornada electoral a la que se refiere este juicio de inconformidad se celebró el domingo 1 de julio de 2018, entre otras cosas para elegir diputados federales por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional. Y viene enseguida los resultados de la votación correspondiente, viendo cada partido y coalición cómo estuvieron sus resultados. Ahora bien, dice que hacia el 10 de julio de 2018, el PRD, por conducto de una persona, de Ana Isabel Llamas Arroyo, en su carácter de representante propietaria acreditada ante el Consejo 9, presentó ante esa autoridad la demanda de juicio de inconformidad. Y viene la recepción, la radicación, la admisión, en fin. Y luego viene la parte de considerandos en la foja 9, donde dice que pues, la sala tiene jurisdicción, tiene competencia, se ve el caso del tercero interesado, la oportunidad que tuvieron para entregar el documento, o sea, lo presentaron en tiempo su demanda, la legitimación y personería de quienes presentaron tanto la demanda de promoción, el promovente, como el partido tercero interesado. Nos va señalando que cumplen requisitos. Nos va señalando también los requisitos generales y especiales de procedencia del juicio de inconformidad. Los requisitos generales cumplen forma, oportunidad, legitimación, personería, requisitos especiales, etcétera. Y luego nos dice el método, es decir, la mención del acta de cómputo distrital,
la fecha límite para resolver los juicios de inconformidad, están en tiempo, y por ahí va con estos elementos que son necesarios analizar antes de entrar en materia, porque si no cumplieran con estos requisitos, ya sabemos que sería cuestión de desechamiento. Y va señalando todo esto y vamos avanzando, ya vamos en las pruebas reservadas, tenemos aquí una relación de las pruebas que se presentaron. Y ahora seguimos adelante, estamos ya en la pretensión de las causales de nulidad invocadas, y entonces me voy a un cuadro que aparece después de muchos detalles que me van señalando cada casilla, por qué la impugnan varias casillas. Me encuentro un cuadro que comienza en la foja 35 y continúa en las siguientes, donde me dicen el número de casillas que hay, para que sepa el total de casillas que se impugnaron, la casilla que se está impugnando y las causales por las que se está impugnando cada casilla. Por ejemplo, observo que concretamente se impugnaron por las literales E, F, G, J y K, y se señala con una cruz cada casilla porque se impugnó, unas nada más por la F, otras por la E, pero me encuentro que ya por ahí aparecen en la siguiente foja, en la 36, dos casillas que se impugnaron por la letra K, que son la que está numerada como 13 y 14 en la relación, y sigue el cuadro. Luego me encuentro que hay más adelante otra de la letra K, que es la número 47, la casilla 47 que impugnó, la 56, la 57. También me encuentro que hay otra, la 74, también por la letra K, y sigue el cuadro y sigue el número de casillas, y me encuentro que ya aparece otra acá en la 132, pero ya aparece una de la J, que es la 134, y sigue y hay otras de la letra K, y en total entonces pues son 143 casillas que se impugnaron, de las cuales por la letra J, que todavía es específica, hay una casilla impugnada. En cambio, por la letra K, que es la genérica, hay 11 casillas. Bueno, entonces ya tengo el panorama. Se está impugnando por la letra J, aunque nada más es una casilla, y por la letra K se están impugnando 11 casillas. Las otras literales de momento no me afectan porque pues no fueron las de mi objeto de estudio. Pero entonces me voy a ir avanzando hasta donde está precisamente el estudio de estas causales. Voy a saltarme todas las fojas en donde se van viendo otros literales. Entonces, miren ustedes, vamos ya en la 80, en la página 80, y aquí me encuentro, seguimos adelante, van ustedes viendo el tratamiento de cada causal, cómo se fue dando, los agravios, el marco normativo que sirvió para estudiar el caso, y habla, por ejemplo, de la instalación de la casilla en lugar diferente al aprobado, pero esas causales, te digo, no me interesan, entonces sigo avanzando. Espero que ustedes tengan el documento a la mano. Y entonces me encuentro que estamos ya, a ver, porque va siguiendo el orden, las casillas de la A, de la B y todas las demás. Pero vamos a ver, tengan un poquito de paciencia para que veamos en las páginas referidas. A ver, entonces me voy.
¿Se acuerdan que les dije en dónde estaban las causales que me interesaban? Entonces voy al índice para que no los entretenga tanto. Y de acuerdo con el índice que aparece al principio de la resolución, entonces veo que la causal J está en la 83. Entonces tengo que ir a la 83 y luego a la 91. Me voy hasta la foja 83, correcto. 87, 86, 81, 82, 83. Y aquí en la 83 me encuentro que van a hablar ya de la, de la causal que está con letra J. Entonces veamos. Dice, vamos a ver. Aquí está. Dice aquí, 12º. Estoy en la 83. Dice 12º. Causal de nulidad de votación recibida en casilla prevista en el artículo 75, apartado 1, inciso J de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Dice aquí, la parte actora hace valer dicha causal de nulidad de votación respecto de un total de una casilla, misma que se precisa en la tabla. Entonces aparece una tablita donde nada más hay una casilla impugnada por esa causal y ahí nos señala cuál es. Y nos señala el marco normativo. Es el artículo 75, apartado 1, inciso J de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que prevé como causal de nulidad de votación recibida en casilla lo siguiente. Dice J, impedir sin causa justificada el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos y que esto sea determinante para el resultado de la votación. En eso consiste, ya sabíamos. Ahora bien, dice, para ejercer el derecho de voto, además de cumplir con los requisitos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 34, y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, numeral 9, apartado 1, se establece que los ciudadanos con derecho a sufragar el día y a la hora de la jornada serán aquellos que se encuentren inscritos en el Registro Federal de Electores y cuenten con su credencial para votar con fotografía. De ahí que una vez comprobado que el elector aparece en las listas nominales y que exhiba su credencial para votar, el presidente de la mesa directiva de casilla le entregará las boletas de las elecciones respectivas, como lo indica la citada ley en el artículo 279, apartado 1. Además, es posible que el ciudadano, en lugar de mostrar su credencial para votar, presente la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que les otorga el derecho de votar sin aparecer en lista nominal o sin contar con su credencial para votar en ambos casos, tal como lo indica la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el artículo 271 de 78, en realidad, en relación con lo establecido en la Ley General del Sistema de Medios, en el artículo 85. Se distingue que los electores deben votar en el orden en que se presenten ante las mesas directivas de casilla, como se señala en el mismo artículo 278. Además, solo pueden hacer valer su derecho de voto durante el tiempo que se desarrolle la jornada electoral. Esto es, una vez instalada la casilla y hasta el cierre de la votación de las 8 horas del primer domingo de julio y hasta las 18 horas de forma ordinaria, según lo previsto en la Ley General
de instituciones y procedimientos electorales. Y cita los numerales. En efecto, pues la jornada electoral en el presente año tuvo lugar el primer domingo de julio, tal como lo ordena la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con su artículo transitorio tal. Ahora bien, de la interpretación sistemática y funcional del contenido de los dispositivos antes citados, se tiene que la causal de estudio tutela los principios constitucionales de imparcialidad, objetividad y certeza. Recuerden que cada causal protege un bien específico, un principio determinado. Siempre será la certeza y alguno más. En el caso nos dice que esta nulidad, causal de nulidad de la votación recibida en casilla, enlistada en la letra J, está protegiendo, claro, la certeza, pero además también está protegiendo los principios de imparcialidad y objetividad. Ahora bien, el primero, o sea, la imparcialidad, referido a la actuación que debe observar la autoridad receptora al momento de la emisión de los votos. Los siguientes, que son la objetividad y la certeza, respecto de los resultados de la votación recibida en casilla, los que deben expresar fielmente la voluntad de los electores. En consecuencia, la votación recibida en una casilla será nula cuando se acreditan los supuestos normativos siguientes, de conformidad con lo establecido en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Y pues nos señala exactamente que se impide el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos, que no exista causa justificada para ello y que la irregularidad sea determinante para el resultado de la votación. Respecto del primero de los elementos para la actualización de la causal de nulidad en estudio, se requiere que los actos a través de los cuales se impida a los ciudadanos ejercer el derecho de voto tenga lugar precisamente durante el lapso en que puede emitirse válidamente el sufragio, que es únicamente el día de la jornada electoral durante el horario en que está abierta la casilla, y que tales actos que impiden votar provengan de las únicas personas que están en condiciones de impedir la recepción de la votación en casilla, como son los integrantes de la mesa directiva correspondiente. Además, debe tenerse presente el criterio contenido en la tesis 48 del año 2016, de rubro y texto, Derecho a votar, la instalación de la mesa directiva de casilla posterior a la hora legalmente prevista no impide su ejercicio. Esta tesis ya la habíamos comentado el día de ayer. Por otra parte, el segundo elemento requiere analizar si se acreditan los supuestos extraordinarios previstos en la ley, mediante los cuales es posible impedir el ejercicio de voto a los ciudadanos. Por ejemplo, que no cumpla con los requisitos legales para ello o que aún cumpliéndolos exista causa justificada para impedir su derecho a votar. Para acreditar el tercer supuesto normativo relativo a la determinancia, debe demostrarse fehacientemente el número de ciudadanos a quienes se impidió votar, o bien que aun cuando no se pueda saber con certeza el número exacto de ciudadanos a los que se les impidió ejercer su derecho al voto, se demuestre que con dicha circunstancia se vulneraron de manera grave los principios tutelados por esta causal. Esto conforme a los criterios cuantitativo y cualitativo que han sido precisados en el considerando titulado Elementos comunes para analizar las causales de nulidad de votación recibida en casilla y la de elección en esta sentencia. O sea, en hojas anteriores
la propia Sala Jalapa estableció los elementos comunes para analizar las causales de nulidad que iba a analizar. Y ahí estableció lo que ya nosotros habíamos comentado, tanto cuando hablamos de la nulidad de votación de las letras A, B, C, como ahora en esta sesión de ayer que vimos la J y ahora que vamos a ver la K, que ya sabemos que para llevar a determinar la gravedad de la alteración o de la irregularidad, tenemos que tomar en cuenta dos elementos. Uno es cuantitativo, cuántos fueron, realmente se altera el resultado de la votación, y otro es la cualidad o calidad, qué tan grave es la irregularidad. Porque, por ejemplo, si ya estamos frente a una situación grave, ya no importa el número realmente. Ya la situación puede caer hasta en una acción delictiva y tendremos que dar parte a la autoridad de la Fiscalía Especializada. Ahora, bueno, estas son las consideraciones que hace la Sala Jalapa. Y dice el material probatorio que presentó el actor promovente para probar la verdad de su dicho. Es necesario analizar el material probatorio que obra en autos, en particular el que se relaciona con los agravios y causal de nulidad que hace valer la parte actora. Al respecto cobra relevancia el siguiente material probatorio: acta de jornada electoral, acta de escrutinio y cómputo en casilla, hojas de incidentes, lista nominal de electores que se utilizaron el día de la jornada y la lista adicional de electores que pueden sufragar con sentencia del Tribunal Electoral, así como la lista de representantes ante la casilla. Esto, si nosotros tenemos interés en ver cómo se promueve una impugnación en un juicio de inconformidad y concretamente para esta literal, la J, pues aquí vemos los documentos que resultan idóneos para probar la verdad de nuestra afirmación. Las documentales que al tener carácter pública se les concede valor probatorio pleno. Entonces son buenos documentos, buenas pruebas para que puedas demostrar lo que dice respecto a lo que ocurrió, en este caso en esta casilla. Además, podrán analizarse las documentales privadas y demás medios de convicción que aportaron las partes de naturaleza distinta a las públicas cuando tengan relación con las casillas impugnadas. El valor aprobatorio de este grupo de medios probatorios se determinará con su análisis. Lo anterior, con lo dispuesto en la Ley General del Sistema de Medios en materia electoral, nos da este cuadro. Ahí vemos lo que pasó. Está en la foja 88. Me señala el número de casillas, nada más es una. El numeral de la casilla, ¿sí? Y luego los argumentos de demanda. El incidente de desarrollo de jornada faltó entregar una boleta a un ciudadano. Eso es lo que pasó. Las observaciones. Hay un acta de jornada electoral. No se presentaron los 3 escrutadores. Faltó de entregar una boleta a un ciudadano. Hay acta de escrutinio y cómputo sin incidentes y una hoja de incidentes que se entregó a las 4:30 de la tarde, que faltó por entregar una boleta a un ciudadano. Y a las 4:50 se puso el sello de votó a una persona que no había votado. Yo les he dicho que este sellito que nos ponen cuando votamos en la lista nominal, donde está nuestro nombre y la reproducción de nuestra credencial para votar, pues sabemos que se pone un sellito de voto. Y a veces por distracción, por carga, porque de repente llegó una cantidad de electores que abrumó a la persona que fungía como secretario de la mesa, pues se le olvidó poner el voto o al revés, le puso voto a la persona equivocada. Ahora bien,
Pues aquí la sala considera que es inoperante el agravio en relación con esta casilla, porque el actor señala que se impidió votar a un ciudadano, ello a partir de lo expuesto de la propia acta de escrutinio y cómputo. Cabe señalar que en materia electoral, como en otras ramas del derecho, existe la obligación de las partes que intervienen en el procedimiento contencioso electoral de aportar todas las pruebas pertinentes para lograr el convencimiento pleno en el juzgador respecto de la veracidad y existencia de los hechos o circunstancias que se aleguen en el juicio. En ese tenor, correspondía a la parte actora demostrar los hechos en que basa su pretensión, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, artículo 15, apartado 2. Es decir, comprobar que en la casilla que señala se impidió el ejercicio del voto a un ciudadano, identificándolo plenamente y señalando las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que tales hechos ocurrieron, lo que no ocurre en la especie, dado que no especifica al ciudadano que se le impidió ejercer su derecho de voto, aspecto que resulta de suma importancia para la debida configuración del agravio, pues no basta que se impida votar a un ciudadano para acreditar que se limitó su derecho político electoral de votar, pues es necesario analizar que dicha restricción sea sin causa justificada, por lo que para estar en condiciones de analizar este elemento de la causal, resulta necesario que el partido identifique al ciudadano que supuestamente se le impidió votar. Además, no obran en el expediente pruebas pertinentes que permitan la identificación del lector al que, según el dicho del actor, se le impidió ejercer el voto al elector con derecho a ello. Y aquí que no le asiste la razón al partido político, actor, actor o coalición. En tales circunstancias y ante la falta de pruebas contundentes para demostrar que efectivamente se impidiera el ejercicio del voto a un ciudadano sin causa justificada, se debe considerar que en el caso no se actualiza la causal de nulidad en estudio. En tal virtud no le asiste la razón al promovente, lo cual genera convicción de que en esa casilla no se vulneró el principio de certeza que debe contar del resultado final de la votación, pues no se acredita el elemento de la determinancia. Por lo anterior, de conformidad con el criterio de la jurisprudencia 998, que ya la conocemos, de rubro principios de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, su aplicación en la determinación de la nulidad de cierta votación, cómputo o elección. Además, en el caso de estudio, en el mejor de los escenarios para el actor, la irregularidad no sería determinante, debido a que a la diferencia entre el primero, Juntos Haremos Historia, y el segundo, Por México al Frente, Lugares de la Casilla, es de 99 votos. Y lo más que se le podría tener por acreditado que una persona votó sin derecho a ello. Entonces, pues francamente, primero, no se entró realmente de principio a ver cantidad y cualidad o calidad de la irregularidad. Porque primero dice, mira, dice, un elector a un ciudadano no se le dejó votar. Bueno, pero ¿quién es ese ciudadano? Dice uno. Y luego, ¿por qué no se le permitió votar? No dice. A lo mejor efectivamente a alguien no le permitieron votar, pero no lo hicieron porque el señor iba, por ejemplo, ebrio, ¿sí? Bajo la influencia del alcohol. Y es una causal por la que justificadamente se me puede impedir votar, como ya lo vimos. Pero eso no lo aclara. Primero dice un ciudadano, pues quién sabe quién. Y luego
a otra cosa más, no dice por qué no le dejaron votar, igual que si había una causa justificada. Y en los incidentes no hay nada. Y ya una vez que se da por descartado que francamente pues no se va a tomar en cuenta esa causal en esa casilla, pues ahora sí la sala hace la consideración, dice, mira, entre el primer lugar y segundo lugar en la votación hay una diferencia de 90 y tantos votos. Entonces, si ese voto que no se emitió se lo diésemos al que está en segundo lugar, no alcanza ni siquiera a quedar empatado. Entonces, realmente no tiene mayor trascendencia. No hace efectos la determinancia. No es determinante. Entonces, por eso, pues no se va a tomar en cuenta. Bueno, en este caso resultó muy sencillo. Era una sola casilla. El planteamiento estuvo mal por parte de la actora y pues el resultado fue que definitivamente no se tiene por acreditada la causal. Ahora vamos a enseguida, ya en la foja 90, a ver la K, que ahorita todavía no la analizamos aquí en las láminas de presentación, pero ya que estamos en el expediente, de una vez veamos cómo manejaron en Jalapa la letra K, la impugnación por la letra K. Dice 13º, causal de nulidad de votación recibida en casilla, prevista en el artículo 75, apartado 1, inciso K, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Dice, la parte actora hace valer dicha causal de nulidad de votación respecto de un total de 11 casillas. ¿Se acuerdan que habíamos visto en el cuadro general que sí son 11 casillas las que le merecieron impugnación por la letra K? Y ella aquí hace el concentrado. Dice, está la casilla número 1, 2, 3, etcétera, hasta la 11. Y señala las casillas, el número de casillas, oficialmente su número. El marco normativo, ya sabemos, es el artículo 75, párrafo 1, inciso K de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Y nosotros ya habíamos visto esto el día de ayer. Dice la K, existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que en forma evidente pongan en duda la certeza, ve como siempre aparece la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma. Eso es lo que dice la ley. Al realizar la interpretación sistemática y funcional de lo establecido, se advierte que en los incisos A al J del apartado 1 se contienen las causas de nulidad de votación recibida en casilla consideradas específicas. Las referidas causas se encuentran identificadas por un motivo específico y contienen referencia de modo, tiempo y lugar para el efecto de que se tenga por acreditada la causal respectiva y se decrete la nulidad de la votación recibida en casilla. Por otra parte, el inciso K de dicha norma prevé una causal de nulidad genérica de votación recibida en casilla que forzosamente debe ser de diferentes de los supuestos enunciados en los incisos que le preceden, ya que aun cuando se trata de disposiciones que pueden tener un mismo efecto jurídico, que sería la nulidad de la votación recibida en casilla, posee elementos normativos distintos. Este criterio tiene sustento en la jurisprudencia 40 de 2002 de rubro, nulidad de votación recibida en casilla, diferencia entre las causales específicas y la genérica. Y entonces, pues, nosotros esta jurisprudencia ya la conocemos. Ayer la vimos, donde nos dice qué diferencia hay entre la causal genérica y las causales específicas.
En este orden de ideas, los supuestos que integran la causal en estudios de la causal genérica son los siguientes: que existan irregularidades graves plenamente acreditadas, entendiéndose como irregularidades graves todos aquellos actos contrarios a la ley que produzcan consecuencias jurídicas o repercusiones en los resultados de la votación y generen incertidumbre en el resultado de la votación respecto de su realización, las cuales deben estar apoyadas con los elementos probatorios conducentes. Son conductas graves. Nos quitan ya la certeza de que las cosas ocurrieron correctamente. Pero tiene que haber pruebas fehacientes que nos den convicción. El inciso B, que no sean reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo. Se refiere a todas aquellas irregularidades que no fueron subsanadas en su oportunidad y que hayan trascendido al resultado de la votación, incluyéndose aquellas que, pudiendo haber sido reparadas, no se corrigieron durante la jornada. Inciso C, que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación, lo que sucede cuando se advierta de forma manifiesta que la votación no se recibió atendiendo el principio constitucional de certeza que rige la función electoral, esto es, que no se garantice al elector que su voluntad emitida a través del voto ha sido respetada. Y el inciso D, que sean determinantes para el resultado de la votación, lo que establece atendiendo a los criterios cuantitativo, o sea, el aritmético, y cualitativo, la gravedad, la calidad. Ahora bien, para que se actualice esta causal de nulidad de votación recibida en casilla, no es indispensable que las irregularidades ocurran durante la jornada electoral, es decir, desde las 8 horas, el día de la elección, hasta la clausura de la casilla, sino simplemente que aquellas no sean reparables en esta etapa. En efecto, este órgano jurisdiccional considera que las irregularidades a que se refiere el inciso K pueden actualizarse antes de las 8 horas del día de la elección o con posterioridad a la clausura de la casilla, siempre y cuando sean actos que por su propia naturaleza pertenezcan a la etapa de la jornada electoral durante esta o después de la misma y que además repercutan directamente en el resultado de la votación. Fíjate, esto ya fue distinto a, por ejemplo, lo que se señala en la letra J. El que no se dejó emitir el voto, pues solamente pudo haber ocurrido, dijo la misma resolución de Jalapa que leímos, que se debe dar entre las 8 que se abrió y las 18 horas en que se dejó de recibir la votación. En cambio, aquí es posible que la violación de esas conductas graves hayan ocurrido antes o después, pero que estén relacionadas con la jornada electoral. Asimismo, conviene precisar que la suma de irregularidades con las que se pretende acreditar causas de nulidad especificadas en los incisos A al J del artículo 75 de ninguna manera podrán configurar la causa de nulidad genérica, toda vez que tienen un ámbito material de validez distinto. O sea, no me vayas a señalar que como se llegó a cometer las irregularidades que señalan los incisos A, B, C, D, etcétera, pues ya con todo eso junto da la causal genérica. No, porque ahí cada causal es específica y se tiene que resolver como se hizo en esta resolución. Se fue viendo, a ver, impugnaste por la letra F, ¿en qué consiste y cómo lo acreditaste? Por la letra J, ¿cómo lo hiciste, cómo lo acreditaste? Entonces no me vayas a salir con que como se incumplieron o se dieron las conductas que señala cada una de las específicas, pues esa la sumo y ya da la K. No, la K es independiente. Ahora bien, dice aquí
Así se ha sostenido por esta sala regional al resolver los expedientes, y nos da ahí varios expedientes en los cuales pues se hizo eso, no se tomó en cuenta que me sumes las irregularidades de las específicas y entonces me digas, mira, todas juntas dan la K. No, es otra cosa. Ahora, material probatorio. ¿Qué es lo que entregaron? Actas de la jornada electoral, actas de escrutinio y cómputo y hojas de incidentes. Documentales que tienen carácter público, de carácter público y por lo tanto valor probatorio pleno. Que además se pueden haber entregado documentales privadas que también tendrían un valor, aunque restringido, pero que ya se analizarían cuando se viera la prueba en concreto. Lo anterior de acuerdo con lo que dice la ley de medios. Ahora vamos a los casos concretos, porque acuérdate que son 11 casillas impugnadas por la letra K. Y entonces, pues dice que, a ver, vamos a ver la primera. Omisión de impugnar con tinta indeleble el pulgar de los votantes. El enjuiciante aduce en esa casilla que a 2 personas no se les permitió que se les marcara el dedo en la casilla. O sea, los electores dijeron, no, a mí no me pintes, a mí no me vayas a manchar mi dedo. Fueron 2 electores que no quisieron que les pusieran la tinta. Para acreditar lo expuesto por el actor, no ofreció alguna prueba adicional. Sin embargo, se cuenta con el acta de jornada electoral de la casilla, en la que se constó en el apartado de cierre de votación que 2 personas no permitieron que se les marcara el dedo y no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos de ella referido, de las que se desprende que lo afirmado por el partido accionante resulta cierta. Entonces el partido dice, no quisieron que les pusieran su tinta indeleble. Así está incluso asentado en el acta correspondiente. Y sin embargo no hay ninguna objeción por parte de nadie, entonces se presume que sí, efectivamente, 2 ciudadanos no quisieron que se les pusiera la tinta indeleble. Al quedar planteada la controversia en los términos que anteceden, este órgano considera que el agravio es infundado. En el caso ha quedado comprobado que en la casilla no se impregnó de tinta indeleble al pulgar derecho de 2 ciudadanos que habían votado, lo que constituye una infracción a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y señala que, numerales son los que lo señalan como una irregularidad. Sin embargo, dicha irregularidad no se considera grave por las siguientes razones. En primer lugar, como está expuesto el incidente en los documentos, se advierte que fueron los ciudadanos quienes no se les pidieron que no se les impregnara el líquido. Así no se trata de un aspecto atribuible a algún partido político o coalición, candidato a autoridad, al tratarse de una negativa de la propia ciudadanía. La irregularidad la cometió los ciudadanos, no la autoridad, no un partido político. Cabe recordar que se ha sostenido que las irregularidades que provengan de sujetos ajenos a la relación electoral no deben de ser extendidos con efectos más allá de lo actualizado. Ello con el fin de evitar que se dañe el derecho de voto activo de otros electores que expresaron válidamente su voluntad, menos aún cuando no son determinantes conforme al principio de conservación de actos públicamente válidos celebrados. Adicionalmente, cabe recordar que una de las finalidades que persigue el impregnar con líquido indeleble el pulgar de los votantes es el de evitar que se sufrague 2 o más veces. Sin embargo, este no es el único mecanismo de seguridad con que se cuenta para tal efecto, ya que una vez que el elector ha depositado su boleta en la urna, el secretario anotará la palabra votó en la lista nominal correspondiente y marcará la credencial para votar con fotografía
del elector que haya ejercido su derecho al voto, con lo cual también se asegura que cada ciudadano vote una sola vez en la casilla correspondiente. O sea, si finalmente no quisieron, no aceptaron que se les manchara su dedo, de todas maneras ya quedó la palabra voto en su nombre. Y ya se les ponchó, ya se les perforó su credencial en el recuadro correspondiente. De manera que si pretendieran volver a la casilla, pues ya no se les da acceso. En este estado de cosas cabe referir que el hecho de marcar la credencial del elector de quien la ha sufragado también asegura que cada ciudadano vote una sola vez en la casilla correspondiente. Además del acta de escrutinio y cómputo, no se advierte algún incidente relacionado con que en la casilla aparecieran más votos que personas que votaron conforme a la lista nominal, por lo que no se ve afectado el principio de certeza. Ese es otro dato también. Se entregaron 100 boletas y 100 boletas aparecieron en la urna. Estoy, desde luego, el número dándolo para que sea manejable. Incluso el total de la votación, que son 489, es menor que los ciudadanos que votaron, conforme a la lista, que fueron 490. Entonces, en lugar de que sobraran boletas que no se entregaron, al contrario, falta una, que pudo haber sido depositada por error en otra urna. Como se advierte en la constancia individual de resultados electorales de punto de recuento de la elección para diputados federales, así como de la referida acta de escrutinio y cómputo. Por lo anterior, se considera que la irregularidad alegada no es de naturaleza grave, al grado de poder influir en los resultados de la votación. A mayor apuntamiento, cabe señalar que la impugnante no proporciona algún dato que permita a esta autoridad examinar si las irregularidades invocadas pudieran ser determinantes para el resultado de la votación, ya que de la probanza que se tiene, se ha visto que aparece en lo conducente que no permitieron dos personas marcar su dedo, lo que no permite desprender de modo alguno el número y el nombre de las personas relacionadas con este asunto. En este orden de ideas, tomando en cuenta que el partido actor no manifiesta la existencia de alguna otra irregularidad, esta sala regional considera que en la recepción de la votación de la casilla de referencia se observó debidamente todo el procedimiento previsto. Entonces queda pues sin tomarse en cuenta esa irregularidad. Luego habla de aspectos relativos a boletas electorales en 7 casillas y las menciona. ¿Y qué es lo que se impugna ahí en esas 7? Que se le entregan por error a un elector doble boleta electoral para gobernador y para diputado federal. Entonces, cuando le entregaron su boleta, le entregaron 2 boletas, pero por error. Luego dice que la instalación de casillas sí se presentaron incidentes, se utilizaron suplentes y se recorrieron cargos de los funcionarios, iniciando la instalación de la casilla a las 8:15. Se presentó una hoja de incidentes de cierre de la votación, una hoja de incidentes. Se instalaron en la casilla, se presentaron incidentes a las 8:15 debido a que el tercer escrutador no votó. Se presentó en hoja de incidentes. En el cierre de la votación se presentó un incidente. Una persona de la básica depositó sus boletas en nuestra urna. ¿Se acuerdan que a veces yo les dije, el propio elector se equivoca y deposita su voto en la urna equivocada? Porque están ahí cercanas? Se presentaron 7 hojas de incidentes. La instalación de la casilla sí se presentaron incidentes. Faltó el primer secretario y se hizo el corrimiento al primer suplente. Faltó el segundo escrutador y se hizo el corrimiento. Se presentó una hoja de incidentes. Y así va señalando.
de cada casilla por las irregularidades que según esto ocurrieron y que son graves. Y nos señala las hojas de incidentes donde hay todas estas cosas. Entonces, así llegamos hasta la foja 104, que va señalando una por una esas casillas que les pasó. Bueno, esta sala considera que los agravios son infundados, debido a que las conductas que narran la demanda y que se ven reflejadas en los documentos a los que hace referencia son irregularidades que carecen del elemento de gravedad que solicita la causal para estimarla acreditada. Además de la demanda, no es posible advertir cómo las irregularidades que hace valer afectan el resultado de la votación y que ello fuera determinante para el resultado de la votación de la casilla. A ver, por lo que se refiere a esta casilla, la 473, de lo narrado de la demanda y en las constancias, no es posible acreditar plenamente alguna irregularidad, debido a que el actor únicamente refiere, se le entregaron por error a un elector doble boleta electoral para gobernador y para diputado federal, sin exponer mayores elementos de la circunstancia de tiempo, modo y lugar. Además del contenido de la hoja de incidentes, no es posible concluir que se afectó la votación, puesto que no se expone ni se demuestra el uso y destino que se le dio a las boletas. Entonces, se entregó por error. Me dieron doble. 2 boletas para gobernador, 2 boletas para diputado federal. Bueno, pero cuando me percaté, se las entregué al presidente Casilla, pues ahí no hubo ningún problema. O me quedé con ellas, o hice los votos, voté doblemente, no se especifica. Y como no podemos crear o inventar nosotros qué pudo haber ocurrido, pues realmente no concreta nada. Yo pude haber sido el ciudadano, me entregaron doble, y al percatarme le dije, señor, me está usted dando 2 boletas. Aquí está la sobrante. Y ya, hasta ahí quedó el incidente. Pues ya ahí ocurrió un incidente grave. Fue un error humano y luego se reparó. No llega lejos. O sí utilicé las 2 boletas y cómo se percataron entonces de que estaba doble y a quién se lo entregaron. Y entonces sí ya tendríamos que ir a los números, a ver si 2 boletas se las asignamos al segundo lugar en el resultado de la votación, cambia o no cambia el resultado de esta. En lo que respecta a otra casilla, se justifica que sobre una boleta al hacer constar que una persona de la casilla básica depositó su voto en la casilla contigua. Esa irregularidad de que me equivoco y la deposito en una casilla que no era la mía. En este caso, de las constancias se advierte que la boleta sobrante corresponde a una persona que válidamente ejerció su voto en la casilla básica, pero que la depositó en la urna de la contigua. Entonces, dicha situación no constituye una irregularidad de la entidad suficiente para afectar la validez de la votación al no ser determinante, que se trata únicamente de un voto. Bueno, si ese voto se lo diéramos a quien está en segundo lugar, pues no le afecta porque hubo un margen amplio de votos entre un lugar y otro. Y donde sí depositó su voto, va a sobrar una boleta. Pues también es posible que no afecte allá. Entonces, pues como los votos son secretos, no podemos decir, oye, búscame a ver si hay ahí un voto emitido por un ciudadano o ciudadana que correspondía aquí. Pues así se queda. Ahora, en cuanto hace a otras casillas, ahí señala cuáles, el partido actor manifiesta que faltaron, se extraviaron o se llevaron boletas. Por su parte, en tal casilla expone en la demanda, se rompieron las boletas y señala
de diputados federales, el acta de incidentes no refiere si fueron dadas para su voto o no y qué hicieron con ellas. En primer término, el actor no manifiesta alguna discrepancia de resultados por la falta de boletas ni endereza agravio alguno al respecto. Además, tampoco señala que las boletas extraviadas se tradujeran en votos indebidos en alguna de las casillas impugnadas. En lo particular, el hecho demostrado es el extravío de boletas electorales en diversas secciones, pero de este hecho no se puede inferir que dichas boletas fueran depositadas en las urnas de las casillas impugnadas, sobre todo que se tradujeran en votos, pues para ello el actor tuvo que demostrarlo con elementos probatorios eficaces. Igualmente, el hecho de que se rompieran 3 boletas no constituye una falta que se vea reflejada en el resultado que trastoque el principio de certeza. Además, para todo lo previamente expuesto, resulta aplicable el principio de los actos públicos válidamente celebrados, en lo que respecta a que lo útil no puede ser viciado por lo inútil. Es un principio que viene desde el derecho romano. Ahora bien, hay también votos de representación proporcional a mayoría relativa en casillas especiales. El enjuiciante expone aspectos relacionados con los votos de las casillas especiales en 3 casos y señala los numerales de las casillas. Sostuvo que los votos son que por el principio de representación proporcional en tales casillas se contabilizaron para la elección de mayoría relativa, al no distinguirse el nuevo escrutinio y cómputo efectuado en el Consejo Distrital, la votación recibida en cada una de esas casillas por cada uno de los principios, que al hacerlo notar molestó a los integrantes del Consejo, quienes reconocieron el error del grupo de trabajo al contabilizar todos los votos de las casillas especiales para la elección de Diputación Federal por mayoría relativa, distorsionando la voluntad popular al sumar votos de representación proporcional en favor de la candidata de coalición Juntos Haremos Historia por el principio de mayoría relativa, que el presidente del Consejo Distrital le manifestó que dejaba a salvo sus derechos como partido para que de considerar el error cometido que le afectó, los hiciera valer por las vías legales, aspectos que sostiene se pueden corroborar en el acta de sesión del cómputo distrital y del video de la misma, que procede su invalidez bajo el argumento de que los resultados que consignan las constancias de recuento contienen errores en la distribución de votos entre las elecciones por el principio de mayoría relativa y de representación proporcional, inobservando las características del proceso de votación que se contempla en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 284. Esto es que algunos ciudadanos votan por el principio de mayoría relativa y otros únicamente por representación proporcional. Precisamente al tratarse de casillas especiales que recibieron la votación de electores en tránsito, debieron realizar 2 actas de escrutinio y cómputo, una para los votos que producen efectos para principio de mayoría relativa y otros para los de representación proporcional. Continúa diciendo que ante la falta de certeza al respecto de los resultados consignados en las constancias de recuento en esas casillas, respecto de los votos emitidos por la mayoría y los expresados por representación proporcional, al no poderse establecer su distribución, debe declararse su invalidez y, en consecuencia, modificar el cómputo de la elección, máxime que el error fue reconocido por la autoridad responsable y dejó a salvo los derechos del partido debido al error cometido. Viene el marco normativo.
Ese marco normativo lo vamos a descartar para no entretenernos más. Viene luego una tabla con las casillas impugnadas y ahí se ve la presidencia de la República, los cómputos, diputados mayoría relativa, representación proporcional, senador mayoría relativa y de representación proporcional. Y nos vamos a saltar hasta donde termina esto, la posición de la sala regional. Respecto a las casillas especiales, tal, el agravio se considera infundado debido a que de las constancias que obran en autos no es posible acreditar que indebidamente los votos por el principio de representación proporcional en esas casillas especiales fueran computados para la elección de mayoría relativa. Respecto de dichas casillas, la autoridad responsable no reconoció irregularidad expuesta en el acta de cómputo distrital. Además, el total de la votación de las casillas por el principio de mayoría relativa corresponde a los ciudadanos que votaron por ese principio, conforme el acta de electores en tránsito para casillas especiales, como se esquematiza en la siguiente tabla. Por ejemplo, votaron 48 en una, 42 en otra, y después dice que por lo que respecta a la casilla especial, se advierte lo siguiente. El primer elemento de la causal considera que existen irregularidades graves plenamente acreditadas, entendiéndose como graves todos aquellos actos contrarios a la ley que produzcan consecuencias jurídicas o repercusiones en el resultado de la votación y que generen incertidumbre respecto de su realización, las cuales deben estar apoyadas por elementos de probanza. En el distrito cuya casilla se impugna, derivado de que la diferencia entre el primer lugar, juntos haremos historia, y el segundo, México al frente, era menor al 1%, el PRD solicitó el recuento total de votos, mismo que fue concedido y realizado por la autoridad responsable. Correspondió al grupo de trabajo 1, punto de recuento 2, el contar los votos recibidos en casilla durante el desarrollo del nuevo escrutinio y cómputo. Al respecto, el acta circunstanciada tal que se levanta con motivo de la sesión especial de los cómputos distritales, remitió a la autoridad responsable en copia certificada, se advierte que al finalizar el cómputo, se señaló que en la casilla se manifestaron inconformidades con el hecho de que en esa casilla no se obtuvieron resultados por el principio de representación proporcional, que en el nuevo escrutinio y cómputo de la casilla efectuada por la autoridad responsable no se distinguió entre votos del principio de representación proporcional y aquellos que únicamente deben contarse para mayoría relativa, asignando todos los votos a la elección por el principio de mayoría relativa. Al advertirlo, abonando a la transparencia y legalidad, solicitaron que se realizara nuevamente el escrutinio, contestándole que era un acto consumado. No especifican quién dijo esto, quién respondió. Reconocer el error destaca ardua labor por recuento total y dejan a salvo sus derechos para que procedan conforme corresponda, destacando que a pesar a la vigilancia de los partidos durante el recuento no se expuso algún error. Un consejero intervino para explicar cómo debieron quedar los votos de la casilla por principio de mayoría y de representación proporcional, señalando que el error no era determinante, pues no había cambio de ganador en la elección. De lo anterior se destaca que la propia autoridad reconoce la irregularidad en la asignación de votos. Pese a ello, no corrigió el error. Incluso en el informe circunstanciado, desarrollan la explicación que se dio en la sesión
de cómputo, señalando la distribución que desde su óptica sería la correcta, insistiendo en que no es determinante el error, aunque pudiera corregirse la inconsistencia. Ahora bien, de la constancia individual de resultados electorales de punto de recuento de la elección para las diputaciones federales, así como del acta de electores en tránsito para casillas especiales, se advierten los siguientes datos. Todos los documentos señalados son públicos. La gravedad de la irregularidad se acredita, puesto que afecta de forma directa el resultado de la votación recibida en casilla, al comprobarse que por error indebidamente se contabilizaron votos de principio de representación con los de mayoría relativa. Adicionalmente, debe destacarse que la inconsistencia surgió de uno de los grupos de trabajo que se crearon para efectuar el recuento total. Esto es un miembro del Servicio Profesional Electoral Federal en cuyo actuar la exigencia es mayor, así como por un integrante del Consejo Electoral cuya función como ciudadano es la de vigilar que las etapas del proceso se desarrollen conforme a la ley, así como de efectuar los cómputos distritales y supervisar las actividades de la Junta Distrital, lo que encuentra sustento en tales artículos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por lo expuesto se acredita el primer elemento de la causal, reparabilidad a partir de las actas. El segundo de los elementos consiste en que no sean reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo. Se refiere a todas aquellas irregularidades que no fueron subsanadas en su oportunidad y que trascendieron al resultado de la votación. En el caso incluso la reparación pudo acontecer en la etapa de resultados, al ser el momento donde se generó la irregularidad. Ahora, en el presente caso, la irregularidad aconteció con posterioridad a la jornada electoral, por lo que los documentos que se levantan en la mesa directiva de casilla no resultan idóneos para reparar la inconsistencia. Además del acta de sesión se advierte que pese a identificar y reconocer el error de cómo se contabilizaron los votos, se dejó constar que no se autorizó su corrección, ello con independencia de lo que generó la negativa a efectuar la modificación de los votos. Lo acreditado es que la corrección no se realizó, pues incluso plasmaron que el error no era determinante para el resultado de la elección. O sea, la autoridad dijo, sí, sí está equivocado, pero no importa porque no cambia el resultado de la votación. Adicionalmente, no podrían tomarse los datos del acta de escrutinio y cómputo de la mesa directiva de casilla, debido a que a los datos referentes al resultado de la votación en ella contenidos fueron superados por la realización de un nuevo escrutinio y cómputo en el Consejo Distrital. Incluso superado lo anterior, no es posible acudir al acta de escrutinio levantado por funcionarios de mesa directiva de mayoría relativa, así como a la de representación proporcional, para hipotéticamente reparar la irregularidad debido a que los datos que se advierten en ellas no abonan la reconstrucción del resultado de la mayoría relativa. Y señala una tabla donde da pues objetivamente a ver que no se puede reponer con la acta que levantaron los miembros de mesa directiva de casilla. Entonces, esto ya va contando, afecta la certeza de la votación y señala por qué. Y seguimos adelante, se ve que la determinancia, pues vamos a ver si se da. Por la anterior resulta que si se contabilizaron 556 votos totales a la elección de mayoría relativa, que corresponde a la elección de representación proporcional, siendo la diferencia entre la coalición Juntos Haremos Historia,
primer lugar, con la coalición por México al frente, segundo, fue desierto 198 votos. Es evidente que al ser mayor la cantidad de votos irregulares que la diferencia de los primeros dos contendientes, se acredita el elemento de determinancia de la casilla. En cuanto al aspecto cualitativo, como se advierte del análisis que integran esta causal de nulidad, se acreditan circunstancias de tiempo, modo y lugar que afectaron el principio de certeza de la votación. Por lo expuesto, el agravio en esa casilla es fundado. En consecuencia, procede decretar la nulidad de la votación recibida en esa casilla, porque se considera que sí se acreditó. El mismo criterio ha prevalecido en otras salas, Guadalajara, y da ahí algunos ejemplos. Y entonces, pues aquí vamos a ver ya el caso de la resolución. Va a hablar de otras cosas, como la posible manipulación de los datos, señala incluso algunas fotografías y demás, pero vámonos ya directamente a la resolución. Dice aquí, se declara la nulidad de la votación recibida en la casilla 473, especial 1, por las razones precisadas en este fallo. Se modifican los resultados impugnados en el acta de escrutinio, en el acta del cómputo distrital de la elección de diputado federal en el 9 Distrito Federal con cabecera en Coatepec, Veracruz. Se confirma en lo que fue materia de impugnación la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez correspondiente. Entonces, sí se declara la nulidad de la votación recibida en esa casilla por las irregularidades que se cometieron en el nuevo escrutinio y cómputo, confundiendo o juntando los votos de mayoría relativa con los de representación proporcional. Esto implica que hay que modificar el cómputo total, hay que descontar todos esos votos que se dieron en esa casilla. Pero aún así, el resultado ya total de la votación da o confirma el triunfo del partido original. Entonces, pues no va a cambiar el triunfo. Y ya después nos dice que lo notifiquemos conforme a la ley, etc. Y así lo resolvieron por unanimidad de votos los magistrados que integran la Sala Regional Jalapa. Como ven, pues ha sido muy completo cada casilla, aunque fueron pocas, merecieron un tratamiento muy amplio. Esto implica que, pues en algunos casos, lo que faltó por parte de los promoventes fue acreditar debidamente, identificar qué ciudadano era, qué pasó con esas boletas, por ejemplo, que se entregaron de más, se devolvieron, se utilizaron, por qué se destruyeron algunas boletas, el propio elector las rompió, podría ser, harto de cuestiones políticas, rompió la boleta y así la depositó en la urna, o se destruyeron porque al momento de cortarlas se rasgaron y ya no eran utilizables. Pues todo eso no lo especifica. Entonces esto nos da como experiencia que hay que nuestro escrito de demanda hay que establecer todos los datos que sirvan para verificar que sí sucedió la situación que estamos acreditando. Y además, siempre, si ustedes vieron, se repitió con mucha insistencia que señalemos las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Entonces, no se nos olvide, si estamos promoviendo un medio de impugnación, que seamos muy certeros en esto, porque quizás algunas de esas irregularidades pudieron haber tenido más suerte. En fin, vamos a ver ahora la causal genérica, ya en este estudio teórico. Ya sabemos que exigir irregularidades graves plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas
de escrutinio y cómputo que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma. Los valores tutelados son la certeza, pero también la legalidad, la independencia, la imparcialidad, la objetividad y la libertad y efectividad del voto. La certeza siempre va a estar, pero aquí también vemos algunos otros valores que se afectan cuando se da una circunstancia que quede dentro de esta causal. Las medidas sanitarias que por la pandemia se han instrumentado para ejercer con menos riesgo sanitario el derecho de voto y que se dio el próximo junio, dice aquí, pues ya pasó, no pueden considerarse como impedimentos para ejercer este ejercicio ciudadano. Me dicen, tienes que acudir con tu cubreboca, debes guardar tu distancia. Bueno, pero esos no son impedimentos, no puedo decir, con eso me impides participar en mi ejercicio de voto. No, son medidas sanitarias que establecen las autoridades correspondientes y que tienen desde luego la idea no de afectarte, sino de cuidar tu salud y la de las demás personas que se encuentren en la casilla. ¿Qué es lo que debemos considerar para configurarla? Pues que las irregularidades sean graves, plenamente acreditadas, que no sean reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo, que pongan en duda la certeza de la votación en forma evidente y que sean determinantes para el resultado de la elección. Entonces, aquí tenemos un cuadro donde nos dice existencia de irregularidades graves. Ocurre cuando el ilícito o infracción vulnera principios, valores o bienes jurídicos relevantes o fundamentales previstos y protegidos por el orden normativo mexicano. Que se acredite plenamente las irregularidades graves. Se obtiene con la valoración conjunta de todas las pruebas del expediente, por lo que la sala competente del tribunal llegue a convicción de que ocurrió la irregularidad grave. Por eso hay que aportar todas nuestras pruebas. Entre más elementos demos a la autoridad, pues más base tiene para verificar que lo que dijimos es cierto. Que sea irreparable durante la jornada electoral. Se da cuando no hay posibilidad jurídica material para corregir o enmendar o evitar que los efectos de esa irregularidad trasciendan o actualicen el momento de los comicios. Que se haga evidencia de que las irregularidades graves ponen en riesgo la certeza de la votación. Deben ser de tal magnitud, características o calidad que en forma razonable nos generen duda sobre los resultados de la votación, es decir, afecten la certeza o certidumbre sobre la misma. Carácter determinante. Las irregularidades deben ser trascendentes, ya sea cualitativa o cuantitativamente, de modo que se pueda establecer racionalmente una relación causal con las posiciones que se registren en la votación recibida en la casilla ante las distintas fuerzas políticas. Entonces, estamos ahí desglosando los elementos que debemos tomar en cuenta para determinar que se trata de irregularidades graves y que estas son determinantes y que no se pudieron reparar. A ver algunas tesis del tribunal en torno a esto. Tenemos la 37 del año 98. Firmas en las copias de los representantes de las actas de casilla entregadas a los representantes no debe considerarse como una irregularidad grave. Si falta, por ejemplo, la firma de un representante, no necesariamente es una situación grave. Puede ser un descuido, puede ser una distracción. Cuando firmamos el documento, no estaba presente en ese momento ese servidor de la casilla, ese miembro de mesa directiva de casilla. A lo mejor estaba contestando una llamada, a lo mejor se distrajo y no se dio cuenta que no se firmó.
pero en otros documentos, porque se generan varios documentos, sí aparece su firma. Otra tesis, en este caso la 23 de 97. Boletas con talón adherido no constituyen por sí mismo una irregularidad grave que actualice la nulidad de la votación recibida en casilla. A veces no me la desprendieron completamente y se fue el talón que queda dentro del talonario. Eso no es grave. La 32 del año 2004, nulidad de votación recibida en casilla, elementos para la actualización de la causal genérica, es muy importante. Ahora, documentos complementarios de las causales J y K. Por ejemplo, aquí hay un cuadro que yo les había comentado y aquí están los datos. ¿Se acuerdan que les hablé de un caso que ocurrió en Veracruz en un ayuntamiento? Entonces, ahí se encontraron boletas apócrifas. Y al encontrar boletas falsas, bueno, ya estamos en presencia de la comisión de un delito electoral. Hay que dar parte a la fiscalía para que, de acuerdo a sus facultades, obre en consecuencia. Pero desde luego se tuvo que anular esa votación. Ya no importaba si eran muchas o poquitas, ya el aspecto cuantitativo venía sobrando. El que haya pues boletas falsificadas ya no nos da certeza. Entonces, si bien la sala Jalapa consideró que no se daba el margen de cuantitativo, cuando pasa en el, en el recurso de reconsideración a Sala Superior dijo, no, si hay boletas falsificadas y está comprobado que las había, pues ya no importa si eran poquitas o muchas. La situación es tan grave que ya esto ya no puede tener validez. El principio de conservación de los actos públicos ya lo habíamos visto, de manera que si no se impugnan, quedan firmes, de tal manera que se supone que la autoridad actuó con base en la ley. La diferencia entre causal genérica y específica, aquí la tienen en este cuadro, que es muy clara. Las causales específicas son aquellas que expresamente señalan una conducta y están marcadas en las literales a J inclusive. Y en la genérica, pues están en la K, pero afectan el resultado de la elección. Por ejemplo, que falte un número importante de boletas en la urna o que dos funcionarios de casilla se hayan ausentado de ella por 2 horas o más durante la jornada electoral. El ejercicio dice, conviene ahora analizar dos sentencias emitidas por las salas del tribunal para que se vean las causales J y K, cómo se trataron. Pues nosotros ya vimos la de la sala Jalapa. Entonces, bueno, pues también podríamos ver la de la sala Monterrey, pero pues tendríamos que dedicarle también mucho tiempo. Aquí nada más está la sugerencia de que si ustedes localizan ese expediente SMGIN 0072 del año 2015 y acumulados, se vayan a las fojas 73 y 74 y ahí vean cómo trató la Sala Monterrey estos asuntos. Bueno, en ambos casos se tuvieron casillas afectadas aparentemente por las causales J y K. Bien, y ahí termina la presentación, ahí nada más dice que no vayas tú a vender esto por ahí en las calles de la ciudad, porque esto pertenece a la Escuela Judicial Electoral. Sin embargo, tú lo vas a tener. Si no la recibes en el curso de lo que queda del día de hoy, seguramente mañana te las estamos enviando, pero vas a tener esta presentación que puede ser útil sobre todo en lo que toca a esta referencia a algunas resoluciones que te permiten ver con más claridad y en una forma práctica cómo se trataron las causales. Como ven, las sentencias son exhaustivas, aunque se trate de una sola casilla y de una sola causal de nulidad, requiere mucho argumento, mucha explicación, mucha fundamentación. Imagínense el trabajo tan arduo que se tiene en ponencias.
porque si cada casilla implica un trabajo tan complejo, imagínense cuando son fojas y fojas de casillas impugnadas por distintas causales. A veces son verdaderamente un calvario y siguiendo una por una las casillas. Y algunas pues sí logran su cometido, los promoventes, de que quede sin efectos, que se anule la votación recibida en casilla, y otros no. Pero en ambos casos hay que justificar por qué sí o por qué no. Y eso implica un trabajo jurisdiccional muy amplio y con la agravante que el tiempo lo tenemos encima, porque hay que resolver en plazos muy, muy cortos. Bueno, ahora voy a dejar de compartir, si ustedes me lo permiten, para dar paso a la sección de preguntas y respuestas o de comentarios que quieran ustedes hacer, porque muchos de ustedes trabajan en órganos electorales o han tenido experiencia, o simplemente como ciudadano has acudido a votar y te has percatado de algunas cosas. A lo mejor quieres hacer un comentario al respecto, o bien, claro, si tienes una duda. Entonces, si este es el caso, pueden levantar su mano, les damos la palabra y los escuchamos. Aquí veo que don Jaime Mauricio, lo vuelvo a saludar de nuevo, don Jaime, como lo hice ayer. Y a ver, don Jaime, pues lo escuchamos con atención. Sí, maestro, adelante. Yo soy ciudadano, ¿no? Y pues estoy aprendiendo de este tema muy interesante. Y lo que me llamó mucho la atención, porque pues soy abogado, pero no soy especialista en la materia, pero he discutido con algunos abogados especializados en la materia. No sé si están actualizados o se quedaron con el COFIPE, pero ellos son muy cuadrados y, por ejemplo, la determinancia cuantitativa es la que más toman en cuenta para acreditar, digamos, que legitimación para interponer un GIM, ¿no? Estoy dando un ejemplo de las discusiones que tuve, ¿no? Y yo decía, la causal K, que es la última, que digamos es la genérica, creo que bueno, es mi opinión, no sé si coincidirá o lo entendí bien en el tema. Yo interpreto que es la idónea para interponer una determinancia cualitativa, porque como se sale fuera de los supuestos específicos, igual, como es la más genérica, es la que más carga probatoria tiene. Y mi pregunta ya específica es, ¿puedo utilizar K el supuesto de violencia política de género en una jornada electoral? ¿Cómo se llama? Sobrepaso de topes de gastos de campaña. Allá sí entrarían estas causales determinantes cualitativas interponiendo la causa K. Es cuanto de mi pregunta. Gracias, maestro. Sí, mire, nosotros vemos que las causales de nulidad, votación recibida en casilla, el nombre lo dice, ocurrieron en la casilla. Fueron conductas que ocurrieron en la casilla. Por ejemplo, se instaló en un lugar indebido. Por ejemplo, el escrutinio y cómputo se hizo en otro lugar. Por ejemplo, no dejaron votar a personas. Todo eso ocurrió en la casilla. Como bien dice la Sala Jalapa, puede haber ocurrido antes o después, pero están conectados con lo que pasó en la casilla. En cambio, hay otras causales por las que estamos pidiendo la nulidad, no de votación recibida en casilla, sino de la elección. Por ejemplo, demostramos que se usó uso de recursos públicos o que se hizo con recursos del crimen organizado o que se hizo mala utilización de los medios de comunicación, se compró tiempos, etcétera. Eso no ocurrió en la casilla, pero sí afecta a la votación. Entonces, ahí, don Jaime, hay que ser precavidos. Nosotros, por ejemplo, en la intervención mía anterior, cuando vimos las literales A, B y C, y luego ahora que hemos visto las últimas, fíjese, me tocaron los extremos, el inicio y el final. Todo eso son cosas que ocurrieron en la casilla. Y aunque por ahí vimos que algunas cosas ocurrieron después de que se cerró la casilla, ya en el cómputo distrital, pero está relacionado con lo que ocurrió en la casilla. En cambio, si usted me habla de que no se cumplió con aspectos fiscales, ¿verdad? De la fiscalización, es decir, el partido recibió dinero y no ha justificado
eh, cómo lo empleó, o incluso se rebasaron los topes de gastos de campaña. Esto no ocurrió en las casillas, pero sí lo podemos impugnar, nada más que no nos da ninguna causal de esto porque está destinado a otra cosa. Ahora, en lo que sí estoy de acuerdo con usted enteramente es que lo más fácil aquí es que lo que podamos demostrar es la determinancia por cualidad, ¿sí? O sea, por la gravedad del asunto, en donde ya no importa mucho si fueron poquitos o muchos votos afectados, como vimos ahí lo que ocurrió en ese ayuntamiento de Veracruz. Se encontraron boletas falsas. Ya, con eso ya se acabó la certeza. Ya no importa si fueron poquitas o muchas, y si la diferencia entre el primer y segundo lugar era más o era menos. Punto. Ahí se acabó. Y se acabó para toda la votación, no solamente para esa casilla, porque ya indagando se vio que había boletas falsificadas en pues las casillas en general. Adiós la votación, adiós la elección. Entonces ahí fue la gravedad, o sea, el aspecto cualitativo lo que contó. Incluso se tuvo que dar parte a la Fiscalía Especializada para que ella viera la comisión de ese delito y procediera en consecuencia. Entonces, ahí, don Jaime, nada más preocúpese usted mucho en ver si lo que usted está impugnando son hechos que ocurrieron en la casilla, en la jornada electoral. Entonces, las causales le van a servir de la A a la K. Y lo que usted va a conseguir es que se anule la votación recibida en una, en dos, en X número de casillas. En la inteligencia, que si al ir anulando se alcanzan los índices de nulidad de toda la votación, la propia sala que esté conociendo estos recursos, estos juicios, va a declarar la invalidez de la elección, la nulidad. ¿Sí? Porque es de oficio. Yo nada más pedí que me fueras quitando la validez, que me fueras anulando la votación recibida en la casilla A, B, C, D, 10, 18, 20, 30, 100 casillas. Eso es todo lo que te pedí. Pero quizás tú ya al ir anulando, porque yo tengo razón, te das cuenta que ya alcancé los índices para francamente anular toda la votación. Eso yo no te lo pedí, pero tú lo vas a hacer de oficio. ¿De acuerdo? Ahora, si hay otras irregularidades que también pueden afectar ya no la votación recibida en casilla, sino la elección, pues hay otros medios. El propio juicio de inconformidad me sirve para decir que esa votación, es decir, ya no importa la votación en la casilla, sino esa elección debe anularse. Porque como usted dijo, se usaron recursos públicos o no hubo la fiscalización adecuada, no se cumplió con los principios, etcétera. Entonces ahí usted ya no está pidiendo lo que pasó en una casilla, sino francamente toda la elección. ¿Sí? Entonces nada más cuidar que no confundamos una cosa con otra. A través de las causales no puedo, por ejemplo, impugnar los resultados de la fiscalización o haber rebasado topes de campaña, etcétera. Pero sí lo puedo impugnar en un juicio de inconformidad basándome en otras cosas que no tienen nada que ver con la jornada electoral. Correcto, muchas gracias, maestro. Me lo aclaró bastante. Entonces, el medio impugnativo siempre va a ser juicio de inconformidad. Sí, si se trata de las elecciones, sí. Ya no entraría Y en la... acuérdese que si el juicio de inconformidad lo conoció una sala regional, como vimos aquí en la sala Jalapa, cabe el recurso de reconsideración en la sala superior, que ya sería la última instancia. O sea, todavía lo que dijo Jalapa, pues hay que ver si no hubo impugnación en recurso de reconsideración y terminó decidiendo sala superior. Lo que no ocurre, por ejemplo, en la elección de presidente de la República, porque esa sí se va solita a sala superior en juicio de inconformidad y en una sola instancia. Y ahí sí, esto lo está manifestando la propia Constitución en su artículo 99. Ahí es una sola instancia y todo queda en manos de la sala superior.
Pero si no es el caso, primero pasa a una regional, como lo vimos, Jalapa, y luego cabría el recurso a reconsideración. Así que si le dan golpe en el juicio de inconformidad, pues no se enoje tanto, todavía queda el recurso de reconsideración. Bueno, al menos hay otro caminito, a ver qué pasa. ¿De acuerdo, don Jaime? Muy bien. Muchas gracias. Ándele, y no sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario. Miren ustedes, si no es el caso, faltan 15 minutos para que se dé el tiempo de esta exposición, pero pues si ustedes no tienen inconveniente nos podríamos ya retirar. Todo el día van a estar con la angustia de que les faltaron 15 minutos, pero bueno, pues a veces pasa así, ¿verdad? Se agota la agenda y bueno, pues ya podemos pasar a otra cosa. Yo me imagino, al menos en mi agenda, no tengo otra intervención con ustedes, porque ya vimos, a mí me tocó la ABC y ahora la JK como causales de nulidad. Entonces creo que ya no tengo ninguna intervención, pero seguramente por ahí nos vamos a encontrar en alguna otra experiencia del tribunal, porque ustedes son personas que les interesa el aspecto del derecho electoral y procesal electoral y en algún momento vamos a coincidir. Lo único que puedo desearles es que terminen muy bien su diplomado y en su momento presenten su ensayo, creo que les piden un ensayo para acreditar. Yo sé que lo van a hacer muy bien, va a salir impecable y van a obtener su constancia o diploma o lo que les den al respecto, que pues tiene efectos curriculares, que bueno, pero seguramente podrán tomar otros diplomados y acudir a conferencias. Y en fin, la escuela tiene mucha cobertura, hay muchas opciones. Lo que sí deseo es que sigan interesados en el derecho electoral y procesal electoral. Y ya saben que les deseo pues mucho éxito en sus vidas profesionales y personales. Y me despediría de ustedes, si no tienen inconveniente, con mi súplica de siempre: cuídense mucho, no se confíen, porque pues todavía hay mucho contagio y para qué queremos un susto. Recuerden que todos somos una enorme familia y todos ustedes merecen mi respeto, mi admiración, mi afecto. No quiero que se enfermen, que les pase algo terrible, que nos asustemos con un contagio. ¿Para qué? Cuídense mucho, les mando un abrazo. Agradezco mucho los recados que me están colocando pues de gratitud por la explicación. Se los agradezco muchísimo porque vienen de personas como ustedes, que son gente profesional. Mil gracias y que tengan una tarde tranquila. Me despido de nuestro buen amigo del apoyo técnico, don Jaime también. Me despido de usted. No sé si ande por ahí todavía. Aquí andamos, doctor. Muchas gracias y bonita tarde. Ya sabe que le mando un abrazo de esos fuertes, de esos que duelen, don Jaime. Eso, igualmente, doctor, un gusto volver a saludarlo. Que estén todos muy bien. Cuídense muchísimo. Igualmente. Bye. Muchas gracias, hasta luego y bonita tarde. Igual.